¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una afección en que la persona cuando nace con un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños paquetes de genes en el organismo. Entonces, cuando una persona nace con ese síndrome, nace con una copia extra de uno de esos cromosomas, o sea, el cromosoma número 21. También determina cómo se va a formar el cuerpo del bebé durante el embarazo, su organismo, cómo se va desarrollando en el embarazo tanto su cuerpo como su organismo. Entonces, por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas, pero en este caso los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de estos cromosomas. Ese es el cromosoma número 21. El término médico de tener un cromosoma extra es trisomía. Entonces, por ende, al síndrome de Down también se le llama trisomía 21. Esta copia cambia la manera en que se desarrolla su cerebro y el cuerpo del bebé, más que nada su cerebro. Entonces puede causarle problemas mentales y físicos, porque se ve afectada más el lado del cerebro. Los tipos de síndrome de Down. Hay 3 tipos de síndrome de Down. Por lo general no se puede distinguir entre un tipo y el otro sin observar los cromosomas, porque las características físicas y el comportamiento son similares. Bueno, para empezar, el primero es trisomía 21. La mayoría de las personas con síndrome de Down tienen trisomía 21. Con este tipo de síndrome de Down, cada célula del cuerpo tiene 3 copias separadas del cromosoma 21 en lugar de las 2 usuales. El segundo, que es síndrome de Down por translocación. Este tipo representa un pequeño porcentaje de las personas con síndrome de Down. Esto ocurre cuando hay una parte o un cromosoma 21 entero está presente pero ligado o traslocado a un cromosoma distinto en lugar de estar en un cromosoma 21 separado. Y por último, síndrome de Down por mosaicismo. Bueno, ¿qué significa mosaico? Significa mezcla o combinación. Para los niños con síndrome de Down con mosaicismo, algunas de las células tienen 3 copias del cromosoma número 21, pero otras tienen las típicas 2 copias del cromosoma número 21. Los niños con síndrome de Down con mosaicismo pueden tener las mismas características que otros niños con síndrome de Down, pero sin embargo pueden tener menos características de la afección debido a la presencia de algunas o muchas células con la cantidad normal de cromosomas. Aquí podemos ver que trisomía 21 ocupa el 95% en esta tabla. También podemos ver que el 4% es por translocación y el 1% por mosaicismo. Entonces vemos que es mucho más común el síndrome de Down por trisomía 21. Ahora, ¿cómo afecta al cerebro el síndrome de Down? Las alteraciones cerebrales. Las alteraciones cerebrales en el síndrome de Down. Bueno, en el síndrome de Down apreciamos varias alteraciones cerebrales que explican las dificultades con que determinados grupos neuronales pueden expresarse. Estas alteraciones parecen deberse tanto a problemas de desarrollo, discinesia, como a la presencia de factores tóxicos que pueden lesionar la vida neuronal. Como consecuencia de ello, observamos una disminución en determinados tipos de neuronas situadas en la corteza cerebral, quizá las neuronas que mejor sirven para asociar e integrar la información. También podemos ver una alteración en la estructura y una disminución en el número de las espinas dendríticas que conforman parte del aparato receptor de la neurona. También vemos una reducción en el tamaño de ciertos núcleos y áreas cerebrales, como es el caso del hipocampo, del cerebelo y de algunas áreas de la corteza prefrontal. También vemos una menor eficacia
en la organización bioquímica por la cual las señales que recibe la neurona se integran para originar una respuesta. Y también parte de estas alteraciones se han podido apreciar en ciertas áreas de asociación en la corteza cerebral, hipocampo y cerebelo. Es decir, son las que tienen por función la de almacenar, recapitular e integrar, cuestionar la información para a partir de ahí organizar la memoria, la abstracción, la deducción y el cálculo. En consecuencia, las órdenes que recibe ese cerebro serán más lentamente captadas, lentamente procesadas y lentamente recapacitadas e incompletamente elaboradas. Así también se explica la demora y la lentitud del desarrollo psicomotor del niño, la lentitud en el desarrollo del lenguaje y la dificultad de expresión verbal, como la morosidad de entender ciertas órdenes y de retener las secuencias, la resistencia para cambiar de tareas o modificar una opción ya tomada, la dificultad para elaborar pensamiento abstracto y comprender el cálculo, la dificultad para el aprendizaje en tareas complejas, y que existan dificultades no significa que no puedan elaborarlas, sino que tiene que enseñarse con mayor constancia y precisión y paciencia. ¿Qué afecta principalmente el síndrome de Down y cómo afecta? Bueno, afecta en alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones generalizadas que afectan a la cantidad total de neuronas, afecta a la organización estructural y a áreas diversas del sistema nervioso, afectan a las sinapsis y redes neuronales en el desarrollo prenatal y postnatal, también afecta al desgaste precoz en el cerebro. Alteraciones morfológicas macroscópicas cerebrales. También tenemos aquí, hay una reducción global del cerebro de un 18%. Esto afecta ciertamente. Los lóbulos frontales son más pequeños, los demás lóbulos también son algo más pequeños. También hay un menor volumen de la sustancia blanca en la circunvolución temporal superior. Hay una reducción de la anchura del cuerpo calloso y el volumen del cerebro es más pequeño. Hay una reducción del hipocampo y tronco cerebral. En las regiones subcorticales, los volúmenes globales son similares a los de la población control. Alteraciones morfológicas microscópicas cerebrales, podemos ver la reducción de número de neuronas, lóbulo frontal y áreas asociativas sensoriales, hipocampo y cerebelo son afectadas. Alterada la formación de células glandulares, neocórtex, cerebelo e hipocampo. También vemos la afectación de circoarquitectura de la cuarta y sexta capa del corte cerebral. Vemos el retraso en la mielinización y retraso en la aparición de las espinas de las células piramidales en los 3 primeros años. Estas espinas pueden ser anormalmente largas o muy cortas. Y por último, densidad sináptica reducida. Vemos alteraciones en la morfología sináptica, disminución en la membrana presináptica, postsináptica y de contacto. También con esto podemos saber que el síndrome de Down afecta principalmente a los lóbulos frontal y al lóbulo temporal, ya que el lóbulo frontal se encarga del razonamiento, movimiento, emociones, atención y lenguaje, ya que es muy importante. Y el lóbulo temporal se encarga de la audición, la memoria y el aprendizaje.
Y ahora, pues, ¿qué provoca todo esto en el niño con síndrome de Down? Esto afecta a la hipotonía muscular, todo, la escasa reactividad a los estímulos, dificultad para dirigir la mirada y también dificulta al interactuar con otras miradas. Provoca torpeza y escasa reacción motora. También podemos ver que provoca o afecta porque si tiene un tono muscular bajo y tienen problemas de equilibrio. Tienen problemas en la ejecución fina y ajustada de los movimientos corporales, problemas en la integración de la información propioceptiva y sinestésica, y problemas de aprendizaje y memoria de secuencias motoras previamente programadas. Ahora con esto podemos saber qué parte afecta en los hemisferios, o sea, qué parte es más afectada. Pues podemos ver que en el hemisferio izquierdo están las habilidades numéricas, el razonamiento, el lenguaje escrito, el diálogo y control de la mano derecha. Vimos que la parte de habilidades numéricas es muy afectada, porque para el niño con síndrome de Down es muy difícil hacer operaciones numéricas. También vemos el razonamiento es afectado, el lenguaje escrito y el diálogo se ha afectado también, ya que vimos que les es difícil tener una conversación y prestar atención a la persona con la que están teniendo la conversación. Entonces vemos que sí afecta de gran manera al hemisferio izquierdo. Mitosis celular. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario, o sea, el ADN. Durante la mitosis, una célula toma todo su contenido, incluyendo de los cromosomas, y lo duplica. Y se divide para formar dos células hijas. La mitosis es la división celular del núcleo celular en la que se conserva intacta la información contenida en los cromosomas, que pasa de manera sin modificar la información a las dos células hijas resultantes. Reflejos primitivos. Existen reflejos que se realizan a los bebés, a los recién nacidos, para saber si tienen alguna afectación o si todos estos reflejos se encuentran bien. Reflejo de búsqueda. En este se tocará la mejilla con un dedo y habrá una ligera desviación vocal, y también el bebé girará la cabeza hacia donde estás tocando la mejilla. Reflejo de succión. En este tocarás el dorso de la lengua y el bebé intentará succionar tu dedo. Esto se ve reflejado también al momento de que la madre amamanta al bebé, y se puede checar en ese momento que pues el bebé lo esté haciendo o no. Reflejo de Moro. En este se incorpora ligeramente del cúbito supino y se soltará. Esto producirá una aducción y una extensión de brazos, que sería la primera fase, seguida de aducción y flexión, que es la segunda fase, seguida del llanto. Reflejo tónico del cuello. En este se girará la cabeza del bebé hacia un lado. Del lado donde se está girando, el brazo se flexionará o se estirará, y del lado opuesto se doblará a la altura del codo. Reflejo de presión. En este reflejo colocarás tu dedo en la palma de la mano del bebé, y el bebé cerrará y hará presión. Reflejo de Babinski. En este reflejo
tú acariciarás firmemente la planta del pie, el dedo gordo se doblará hacia la superficie del pie y los demás dedos se desplegarán en forma de abanico. Reflejo de paso. En este reflejo se colocará el bebé de pie en una superficie plana. Tú lo sostendrás y el bebé intentará dar pasos o bailará. En se checa que el bebé esté haciendo ese movimiento. Obviamente, dado a la edad, no dará unos pasos firmes. Así que pues igual debido a eso checaremos que esté haciendo el movimiento de manera correcta. Se unen y forman 23 pares de cromosomas. De estos 23 hay una división que se van 46 de un lado y 46 del otro, que es lo que nos referimos a lo de mitosis celular. Y de aquí empieza la división, la división y la división. De ahí es como se va creando todo nuestro sistema. Clínicamente no se puede ver. No se pueden ver las diferencias. Factores que predisponen al síndrome de Down. Presencia por triplicación del cromosoma 21. Que el embarazo sea en mujeres jóvenes entre 12 y 19 años. Edad materna avanzada. También puede suceder en madres que pues tuvieron a su bebé a una edad avanzada en la que puede provocar más alteraciones. Avitaminosis y alteraciones genéticas por virus. ¿Cuáles son las complicaciones en el síndrome de Down? Bueno, de esto depende el sistema o aparato que esté afectando. En el aparato cardíaco vemos una cardiopatía congénita, hay un mayor riesgo de prolapso, pero este va a aumentar cuando son adultos. En el sistema nervioso central hay un deterioro cognitivo, este puede llegar de ser leve a grave. Hay un retraso de motricidad y de lenguaje, además de que se pueden ver conductas de autismo. En el sistema gastrointestinal hay una atresia o estenosis, que esta va a ser duodenal. Hay una enfermedad de Hirschsprung y una enfermedad celíaca. Hay que recordar que la atresia o estenosis es una afección en la cual la primera parte del intestino delgado, en este caso el duodeno, no se ha desarrollado correctamente. Entonces no se ha abierto y con ello no puede permitir el paso del contenido de los alimentos. Dentro del sistema endocrino se puede ver hipertiroidismo, diabetes. Esto puede ocasionar o bien talla baja o obesidad. En el sistema hematológico puede haber una trombocitopenia, una poliptemia neonatal y un trastorno mirioplástico transitorio. En el musculoesquelético hay una inestabilidad acloidoxidea, de este lado va a haber una imagen, y va a haber una laxitud articular. La mayoría de las anomalías dentro del síndrome de Down son observadas desde el nacimiento. A medida que pasa el tiempo, las deficiencias son más notables, impidiendo que este se desarrolle normalmente. Puede observar que desde el desarrollo prenatal empieza a aparecer un retardo entre la sexta y la 12ª semana. La anomalía puede consistir especialmente en una malformación de las estructuras del cráneo, con lo consecuente hay efectos dentro del sistema nervioso central. El volumen del encéfalo está moderadamente disminuido, sobre todo el cerebelo y el neuroeje. El número de neuronas suele ser menor en la tercera capa cortical. Los niños nacen poco antes de término con proporciones reducidas, pesando 2,5 kilos generalmente. Al nacer, la longitud de los niños es menor que el de las niñas. Son pálidos, con llanto débil, apáticos, con ausencia de reflejo de Moro e hipotonía muscular, lo que explica el retardo en el desarrollo motor. Algunas de las características del síndrome de Down específicas pueden ser las siguientes. Los labios. En el nacimiento y durante la infancia es imperceptible la diferencia con los normales. En esta época los cambios secundarios
Los labios se ponen secos y con fisuras, ocasionando por tener la boca mucho tiempo abierta. Esto es de que, ya que el puente nasal es estrecho y tiene problemas al respirar, durante la tercera década de vida es cuando los labios se vuelven blancos y gruesos, característica que solamente se puede llegar a presentar en varones. La cavidad bucal se ha dicho que esta es pequeña. En recién estudios se encontró que el maxilar superior en relación al tamaño del cráneo es normal y el maxilar inferior es grande. Se puede observar que el paladar tiene forma ojiva en un 60%, como es un caso excepcional en los niños con síndrome de Down. Se encuentra el paladar y el labio hendido. La lengua. La forma de la lengua es rondeada o roma en la punta. Presenta dos anormalidades. Estas puede ser una fisura e hipertrofia papilar. La primera se presenta desde los 6 meses de nacidos y la segunda alrededor de los 4 años. La causa es desconocida. Varios autores coinciden en que este producto de un movimiento permanente de la lengua interno y entre el paladar y los labios. En cuanto al tamaño, presenta macroglasia a la pequeñez de la cavidad bucal. En cuestión a los dientes se presentan tardíamente, apareciendo de los 9 hasta los 20 meses. Se comienza a veces hasta los 3 o 4 años. El patrón es diferente a los niños normales, entonces aparecen primero los molares o bien los caninos antes que los incisivos. Las caries rara vez se llegan a presentar, pero se puede llegar a presentar una parodontosis. Esta es una causa de pérdida de algunos dientes, destruyendo el tejido, ocasionando que muchas veces todo esto traiga más problemas, y esto depende mucho de la higiene bucal que tenga el paciente. La voz. Las cuerdas vocales hipotónicas producen una frecuencia vibratoria más baja de lo normal y el timbre de la voz es áspero por falta de contacto uniforme de los bordes. Esto se debe a que ambas cuerdas vocales están libres. A estos factores hay que agregar la deficiencia de energía de contracción entre el velo del paladar y la pared posterior de la faringe, lo que agrega una cierta hipernalacidad en la voz de estos niños, que algunas veces se ve compensado con la hipertrofia de cornetes nasales que frecuentemente se encuentra presente. La nariz. La nariz, su forma es variable, sin embargo una de sus características es el puente nasal aplanado, ya que por el subdesarrollo de los huesos nasales o no hay ausencia de. La parte cartilaginosa es ancha y triangular, la mucosa es gruesa, fluyendo el moco constantemente. Por lo general, la nariz de los niños con síndrome de Down es pequeña. Dentro de los ojos, se desconoce como tal con certeza la causa de la doblez del epicanto. Esto es producto de las malformaciones de los huesos nasales. El iris se encuentra con ciertas manchas de color doradas o blanquicias. Esto se decía anteriormente que solamente se daba en ojos claros, pero también se llega a dar en ojos oscuros. Esto se debe a la pigmentación que tiene cada ojo. Los oídos. El pabellón auricular es generalmente pequeño, igualmente pasa con el doblez del antelix, que este es grueso y grande. La implantación es baja. También hay estudios que demuestran que los niños presentan malformaciones en el conducto auditivo interno y llegan a presentar una otitis crónica. El cuello puede llegar a ser o tiende a ser corto y ancho. El occipital puede llegar a ser exageradamente plano y el crecimiento del pelo empieza muy abajo. Las extremidades. Sus extremidades son cortas, las proporciones de los huesos largos están particularmente afectadas. Sus dedos son reducidos en el 60% de los casos. El meñique es curvo y casi siempre le falta la faringe. El pulgar es pequeño y de implantación baja. Sus manos son planas y blandas. Líneas de las manos y los patrones de morglifos tienen varios aspectos anormales. La llamada línea del corazón en estos niños es transversal y se le llama así a una línea semiesca, que es igual otra característica dentro de. A esto se le agrega que hay otras afectaciones, es decir, frecuentemente el tercer dedo es más grande que los demás. La piel es inmadura al nacer, especialmente fina y delgada, con reacciones vasomotoras exageradas. Esto quiere decir que por las bacterias tienden a enfermarse más los niños con síndrome de Down. Se observa una fotosensibilidad intensa y hay un eritema exagerado en superficies expuestas al sol.
El cabello. Este generalmente es fino, lacio y sedoso. Durante el crecimiento el cabello se torna seco, apareciendo la calvicie. El tronco. El pecho parece ser redondo y de forma quilla. Generalmente hay aplanamiento del esternón. La espina dorsal no presenta la curvatura normal y tiene tendencia a ser muy recta. El abdomen, este órgano tiene la forma en forma de pesa, viéndose prominente en función con la ausencia de tono muscular. El hígado se puede palpar, en muchos casos, debajo de las costillas, dado que el pecho es pequeño y por la atonía muscular es muy frecuente una hernia umbilical. La pelvis presenta varias alteraciones. La superficie está inclinada del acetábulo, se halla abatida. Hay también los huesos ilíacos, estos pueden llegar a ser grandes y se separan lateralmente. Ahora bien, el pene. Dentro de las características en varón en niño con síndrome de Down, el pene en los hombres puede llegar a tener un tamaño pequeño. El vello púbico es escaso y en las axilas se carece de él. Cuando son adultos tienden a acumular tejido adiposo en el pecho y alrededor del abdomen. Esto es un alto grado de pacientes. La libido se encuentra disminuida. En las mujeres estos aparecen tardíamente. En mujeres la menarquía se presenta posterior al periodo normal, a diferencia de la menopausia, que es a temprana edad. Y es aquí donde este periodo, la menstruación, es un tanto irregular. El vello púbico es lacio y escaso, destacando el clítoris por su tamaño. El diagnóstico de niños con síndrome de Down, puede ser prenatal o bien postnatal. De ello varía porque influye mucho si la madre va a sus citas, hace ultrasonidos, si tiene conocimiento como tal ya desde antes de su bebé. Entonces, el diagnóstico puede ser por resonancia magnética, una tomografía computarizada, una tomografía por emisión de positrones, pruebas de translucencia nucal, pruebas triple o cuádruple, una ecografía 3D y una prueba integrada. Hola, mi nombre es Itzel Espinosa, soy de quinto B. En este apartado vamos a mencionar nuestro caso clínico. Es un paciente de 4 años de edad. La persona legalmente responsable de él es su madre. También podemos mencionar los antecedentes patológicos. En antecedentes patológicos observamos y nos menciona la madre que desde la infancia él ha tenido este síndrome, desde su vientre, mejor dicho. También observamos que pues es una malformación congénita. Vamos a mencionar los antecedentes gineco-obstétricos. ¿Por qué los vamos a mencionar? Porque es importante que nosotros sepamos cómo fue el proceso de gestación de nuestro paciente. Fue un embarazo planeado, llevó su control médico, acudió a que se le hicieran sus ultrasonidos, acudió a todas sus consultas de control del embarazo. También tomó medicamentos como el ácido fólico, entre otras vitaminas. Al momento de nacer fue un parto por medio de cesárea. Se le hicieron todos los reflejos, pero se encontró una alteración en el reflejo rotuliano. También es importante saber el desarrollo psicomotor. En el motor grueso observamos hipotonía, observamos contracturas, observamos también una marcha inestable y una mala postura debido a la misma hipotonía y a las contracturas y a la postura que ya adoptó nuestro paciente. También tenemos el lenguaje social y en este podemos observar que nos responde por medio de una sonrisa, y también podemos ver que al momento de que él se cambia de ropa existe un estrés porque se desespera
y pues esto provoca que se estrese y caiga en un ataque de ansiedad. Debemos pues de saber nuestra valoración terapéutica. Como antes lo mencionamos, es un paciente de 4 años de edad que acude con nosotros a terapia física recomendado por su médico de cabecera, pero al momento de que nosotros hacemos esta valoración, observamos hipotonía, contracturas musculares en miembro superior, en los músculos de la espalda y de los brazos. Podemos observar también que tiene una mala postura, no tiene demasiado equilibrio, por lo cual recurrimos a nuestras escalas también de valoración. Ocupamos la escala de Ashworth, que esta escala es para nosotros valorar el tono muscular de nuestro paciente, teniendo un puntaje de 1 de 4. Observamos también y ocupamos la escala de Daniels, esta para hacer la valoración de fuerza muscular, teniendo un puntaje de 2 de 5. Ocupamos la escala de Tinetti, en marcha tuvo un puntaje de 8 y en equilibrio un puntaje igual de 8. Ocupamos la escala EDI, teniendo un color rojo. También pues nosotros en esta valoración que hicimos pues tenemos unos objetivos. Estos objetivos son nuestros objetivos pues específicos, que principalmente es para que nosotros pues reincorporemos a nuestro paciente o lo hagamos de alguna manera independiente, que no dependa de alguien más que esté a su cuidado. Ciertamente sí debe de haber una persona con él que se haga cargo de él, pero que nosotros pues de alguna manera le ayudemos a socializar más con la gente, para que pues nuestros objetivos, que son a corto, mediano y largo plazo, sean eficaces. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos también son quitar la hipotonía, aumentar la fuerza muscular, aumentar ROM, también corregir la postura de nuestro paciente, también pues dentro de ellos que nuestro paciente se pueda hacer todas las actividades de la vida diaria, como son cambiarse al momento de comer, al momento de salir y socializar con las demás personas. Nuestra propuesta de tratamiento es la siguiente. Vamos a ocupar terapia ocupacional, tanto como para los padres como tanto para nuestro paciente. Es importante que haya una terapia ocupacional porque así nuestro paciente se va a sentir más en confianza, no solamente de hablar con sus padres, sino de hablar con las demás personas y no sentirse de alguna manera discriminado, aislado. En los padres, ¿por qué se ocupa esta terapia? Porque de alguna manera quizás en ellos puede llegar el momento de desesperación. Es por ello que nosotros recurrimos a la terapia ocupacional mínimo 10 minutos. Vamos a ocupar hidroterapia. En esta vamos a utilizar un tanque terapéutico, pero antes de que nosotros pues hagamos este tratamiento en este punto de hidroterapia, nosotros le haremos conocer a nuestro paciente el área, el tanque. Ya como hicimos la valoración, nuestro paciente no tiene miedo al ingresar al tanque terapéutico, se le hizo el reconocimiento de nuestro tanque y así como de lo que va a ocupar, que son flotadores, y se va a apoyar de las barras. Aquí va a ser movilizaciones pasivas, pero también movilizaciones asistidas. ¿Por qué? Para aumentar la fuerza muscular y de alguna manera quitar la hipotonía. Vamos a ocupar kinesioterapia. En kinesio vamos a ponerle ejercicios a nuestro paciente, así también como para miembro superior como para miembro inferior, para también lograr un objetivo que sería aumentar la fuerza muscular. Vamos a ocupar crioterapia. Crioterapia para reducir los espasmos musculares que también presenta nuestro paciente y también para las contracturas musculares. Vamos a ocupar una compresa húmedo caliente por 10 minutos
en los músculos supra, infraespinoso, cuadrado lumbar, deltoides, todos los músculos que abarcan la espalda, porque ahí es donde presenta más espasmos musculares y contracturas musculares. Vamos a ocupar también masoterapia. En masoterapia vamos a ocupar el masaje en Sirex y en Florage. Esto para relajar a nuestro paciente y de alguna manera también disminuir las contracturas musculares. Esta propuesta de tratamiento también lleva equinoterapia. ¿Por qué equinoterapia? Porque por medio de un caballo nosotros vamos a lograr que nuestro paciente se sienta seguro, pero también esto va a corregir la postura. Vamos a ocupar ejercicios de Frenkel. Aunque son ejercicios neurológicos, nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque por medio de estos ejercicios vamos a poner diversos obstáculos en la marcha de nuestro paciente. Esta propuesta de tratamiento también lleva equinoterapia. ¿Por qué equinoterapia? Porque por medio de un caballo nosotros vamos a lograr que nuestro paciente se sienta seguro, pero también esto va a corregir la postura. Vamos a ocupar ejercicios de Frenkel. Aunque son ejercicios neurológicos, nos van a ayudar. ¿Por qué? Porque por medio de estos ejercicios vamos a poner diversos obstáculos en la marcha de nuestro paciente, pero también vamos a mejorar la marcha, el equilibrio de nuestro paciente. Todo esto nos va a llevar a que nuestro tratamiento sea eficaz y sea para que nuestro paciente pues de alguna manera se sienta cómodo con sí mismo. Sí, aunque es un pequeño, nosotros debemos de adaptarnos a él. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos en que nuestro paciente se va a desesperar, que no va a querer hacer los ejercicios y nosotros debemos de buscar la manera para que nuestro paciente haga los ejercicios y se sienta cómodo. Siempre también vamos a ocupar que su madre, que es la persona legalmente responsable, esté con nosotros para que también el pequeño se sienta seguro. Y esta sería nuestra propuesta de tratamiento para nuestro caso de síndrome de Down, trisomía 21.